ongoing thing. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en este día vamos a hablar de un tema muy importante que es el abordaje del dolor torácico. Entonces, pues este dolor torácico está entre las causas más frecuentes por las que los pacientes buscan atención médica, así que es muy importante que nosotros conozcamos este tema. A veces, pues la valoración del dolor torácico no causado por traumatismo, pues es muy difícil y pues hay que tener en cuenta que se pueden dividir en tres grandes grupos, o sea, en causas isquémicas o también pueden haber otras causas cardiopulmonares como la enfermedad pericárdica, urgencias aórticas, neumopatías y pues también van a haber causas no cardiopulmonares, por ejemplo, gástricas, psicológicas, que ahorita pues vamos a ver. Entonces, pues el dolor torácico es la tercera causa también de urgencias médicas y pues los diagnósticos más frecuentes van a ser causas gastrointestinales, como vamos a ver. Menos del 15% van a ser causas isquémicas y menos del 5% van a ser otras causas cardiopulmonares que van a poner en riesgo pues la vida del paciente. Así que pues es muy importante que pues desde que nuestro paciente llega con dolor torácico descartar primero las causas que puedan poner en peligro pues la vida del paciente. Y también hay que tener en cuenta que del 2 al 6% de los pacientes van a ser dados de alta y después se considera que tuvieron un infarto pasado por alto y esto pues hace que se duplique el riesgo de muerte a 30 días. Y bueno, entonces dentro de las causas de dolor torácico les mencioné que se pueden dividir en tres grupos. En causas isquémicas, y aquí entra pues la angina estable, la inestable, un infarto con o sin elevación de segmento ST. También pueden haber causas, otras causas cardíacas, por ejemplo la pericarditis, miocarditis y síndromes aórticos. Y ahí tenemos las causas no cardíacas, que pueden ser tanto gastrointestinales, por ejemplo el ELERGUE, una enfermedad ácido péptica, un espasmo esofágico o bien una esofagitis eosinofílica. Y también pueden haber causas no gastrointestinales como TEP, neumonía, causas musculoesqueléticas, dermatológicas o bien una crisis de ansiedad. Entonces, todas estas pues, son causas del dolor torácico y es por eso que nosotros tenemos que abordar a nuestro paciente y empezar a hacer nuestro diagnóstico diferencial desde que llega pues, nuestro paciente a urgencias, ¿no? Pero principalmente y tener en cuenta que lo primero que tenemos que descartar pues, son causas que pongan en peligro la inestabilidad del paciente, la vida del paciente, como pues podría ser una disección aórtica, un neumotórax a tensión, un síndrome aórtico coronario. Todo eso pues tenemos que descartar primero y ya de ahí, pues cuando nosotros descartemos estas causas que puedan poner en peligro la vida del paciente, pues ahora sí, pues iniciar este abordaje del dolor torácico y poder hacer exámenes complementarios y ya llegar al diagnóstico como tal. Entonces, como vemos, las causas gastrointestinales van a ocupar pues, el mayor porcentaje con un 42%, seguido de la cardiopatía isquémica. Ya ahí tenemos síndrome paratorácica, pericarditis, pleuritis, embolia pulmonar, cáncer pulmonar, aneurisma aórtico, estenosis aórtica y herpes zóster. Entonces, todas estas pues, son causas del dolor torácico que hay que tener en cuenta. Entonces, pues hay que tener en cuenta que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte, así que pues es muy importante que cuando nuestro paciente llega con dolor torácico, que ahorita vamos a ver las características, pues primero también podemos descartar pues esta lesión o que haya una isquemia en el miocardio. Entonces, pues hay que acordarnos que la isquemia del miocardio se puede definir como un desequilibrio entre las necesidades de oxígeno y el suministro de oxígeno. Y esto va a ocasionar que haya un suministro insuficiente y pues de esta manera pues no va a poder satisfacer las demandas metabólicas del corazón. Y bueno, entonces dentro de la cardiopatía isquémica pues tenemos a la angina y al infarto. Hay que tener en cuenta que hay tres conceptos para estar hablando de una cardiopatía isquémica, que es el clínico, el electrocardiográfico y el bioquímico. Entonces, bueno, en cuanto a la angina, pues vamos a definirla como un dolor menos de 30 minutos que remite a reposo, remite a la administración de nitratos, ya hay cambios en onda T, pues esto quiere decir que ya hay isquemia y también pues hay que tener en cuenta que aquí los biomarcadores de lesión pues van a estar negativos. Ya una angina inestable, pues aquí vamos a tener un dolor de menos de 30 minutos que remite solamente a la administración de nitratos. Aquí la clínica ya parece a reposo porque pues hay como una lesión ya del 70 al 80%. Entonces en cualquier esfuerzo físico pues hay liberación de adrenalina, hay vasoconstricción y es por eso que aparece la clínica. Y pues también van a haber cambios en onda T y los biomarcadores de lesión pues igual van a estar negativos. Ya vamos a hablar de infarto cuando ya hay un dolor más de 30 minutos que no remite a la administración de nitratos ni a reposo. Aquí en el electro, pues va a ser nuestro diagnóstico diferencial
de un infarto sin elevación del segmento ST y de un infarto con elevación del segmento ST, y eso lo vamos a poder notar en el electro. Y pues aquí los biomarcadores de lesión cardíaca pues ya van a estar positivos. Y bueno, entonces, ya hablando de las características del dolor torácico de origen isquémico, que es pues lo que nos importa en sí para hacer nuestro diagnóstico diferencial con otras causas de dolor torácico, es que se describe como una sensación de opresión, de pesadez, de dolor urente y también de aplastamiento, de constricción, y de igual forma mencionan que al inicio pues se siente una sensación de estrangulamiento y ansiedad. Su ubicación es retroesternal, a veces se irradia al cuello, a la mandíbula, a los hombros, también a los brazos y en ocasiones al epigastrio. Y entre los síntomas asociados pues vamos a tener al galope S4 o soplos de insuficiencia mitral o estertores de isquemia grave o bien una complicación del infarto del miocardio. De igual forma hay que tener muy en cuenta que pues en esta patología hay antecedentes de importancia como hipercolesterolemia, la obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, enfermedad cardiovascular previa. Así que si un paciente pues llega con estos antecedentes, que es diabético, hipertenso, y pues que describe un dolor torácico de opresión, que se irradia a cuello, mandíbula y hombros, pues hay que ir guiándonos y ya podremos estar hablando de que el dolor torácico es de origen isquémico, a diferencia pues de otras causas que ahorita vamos a ver y que son diferentes las características de dolor. Entonces, pues esto fue en cuanto al dolor torácico de origen isquémico. Entonces, ya hablando de otras causas cardiopulmonares, pues tenemos la pericarditis, que es causa de dolor torácico. Entonces, la pericarditis, pues van a haber síntomas causados por una inflamación pleural asociada. Así que las características, pues se define como un dolor pleurítico y agudo, que la duración, pues a veces es variable, de horas a días y puede ser episódico. Su ubicación también es retroesternal o hacia el vértice cardíaco y también puede irradiarse al hombro izquierdo. Y ya entre los síntomas asociados, pues es que puede aliviarse con la posición sedente, que pues esto podríamos diferenciarlo de la cardiopatía isquémica, y de igual forma se puede aliviar al inclinarse hacia adelante. Y de igual forma aparece el síntoma cardinal, que es el fase pericárdico, así que pues hay que tener en cuenta estos datos. Y bueno, entre otras causas cardiopulmonares vamos a tener el síndrome aórtico, y lo característico de esto es que va a haber una sensación de desgarro, como si lo atravesara un cuchillo, y pues su inicio de duración pues es dolor de inicio súbito que no cede, y la ubicación es en cara anterior del tórax, a menudo que se irradia a la espalda entre los omóplatos, y dentro de los síntomas asociados pues está asociado a hipertensión, a enopatías subyacentes, a soplos de insuficiencia aórtico o ausencia de pulsos periféricos, así que hay que tener en cuenta pues esta característica de dolor. Y ya hablando de la embolia pulmonar, va a haber disnea y un dolor torácico súbito. También pues hay síntomas asociados como la hipotensión, el síncope, también puede haber taquicardia. Y entre las características de dolor pues, es pleurítico y puede manifestarse como sensación de pesadez en caso de embolia pulmonar masiva. Su ubicación pues a menudo es lateral en el lado de la embolia. Y pues esta embolia pulmonar hay que tener en cuenta que va a ser consecuencia ya sea una afectación de pleuras adyacente al infarto pulmonar secundario, o bien una distensión de la arteria pulmonar, o bien por una presión de la pared ventricular derecha o isquemia subendocárdica por hipertensión pulmonar aguda. Y ya bueno, hablando de causas pulmonares, tenemos la neumonía, pero pues así, aquí lo característico es que va a haber pues síntomas muy definidos, ¿no? Cuando estamos hablando de una neumonía, o sea, tos, fiebre, estertores, pues infiltrados unilaterales. El dolor pues va a ser pleurítico. Y ya en un neumotórax, pues aquí la ubicación es lateral, al lado del neumotórax, también puede haber disnea, hay disminución de los ruidos respiratorios en el lado del neumotórax, así que hay que tener en cuenta pues estos datos. Y ya pasando a causas no cardiopulmonares, dentro de las enfermedades gastrointestinales, que ya habíamos dicho que es la causa más frecuente del dolor torácico no traumático, pues hay que tener en cuenta pues este diagnóstico diferencial, ¿no? Si estamos hablando de reflujo gastroesofágico, pues tiene un inicio de duración de 10 a 60 minutos, pero la característica es que es urente. Puede ser subesternal, epigástrico, y entre los síntomas asociados es que empeora con el decúbito postprandial y pues se va a aliviar con antiácidos. En cambio, el espasmo esofágico pues tiene un inicio de duración de 2 a 30 minutos. La característica del dolor es que es sensación de opresión, dolor urente, ubicado retroesternal, y pues esta puede similar a una angina. Hablando de la enfermedad úlcera péptica, pues el dolor es prolongado de 60 a 90 minutos después de los alimentos, es un dolor urente, epigástrico, subesternal, que se alivia con alimentos o antiácidos.
Y hablando de enfermedades de la vesícula biliar, pues el dolor es prolongado, lo característico que es dolor pues tipo cólico, el dolor pues puede ubicarse en epigastrio o en el cuadrante superior derecho, que a veces se llegaría a espalda, y también pues lo característico es que puede aparecer después del consumo de alimentos, ¿no? Hay que tener en cuenta pues causas gastrointestinales que pueden originar un dolor torácico, que son estas. Y ya hablando de causas musculoesqueléticas, pues tenemos la costocondritis, que la característica es dolorosa, external, y aquí pues hay que guiarnos mucho por los síntomas asociados, ¿no? En ocasiones pues aparece hinchazón, dolor a la palpación, calor sobre articulaciones. Después si ya hay afectación articular, pues igual podremos ir guiándonos que es una causa musculoesquelética y no una causa pues pulmonar. Y así vamos a ir haciendo nuestro diagnóstico diferencial. En caso de una discopatía cervical, pues el dolor es sordo, que puede acompañarse de parestesias, o sea, ya hay afectación a nivel pues de nervio, y pues esta puede exacerbarse el dolor con los movimientos del cuello. En caso de traumatismos, pues el dolor pues va a estar ubicado en el área de la lesión, y en caso del herpes zóster, pues el dolor es agudo, urente, y se va a distribuir a lo largo del dermatoma. Y dentro de síntomas asociados, pues es que pueden haber lesiones vesiculares en el área del dolor. Y ya hablando pues de trastornos emocionales y psiquiátricos, y pues el dolor es súbito, prolongado, y pues las características es variable, ¿no? A menudo se manifiesta como sensación de opresión, de disnea, con sensación de pánico o de muerte inminente. Y ya pues los síntomas asociados, pues aquí va a haber factores situacionales que pueden precipitar los síntomas, por ejemplo, antecedentes de ataque de pánico, depresión, ansiedad. Después hay que tener en cuenta pues todos estos datos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer el estudio del paciente? Pues como vimos, en la historia clínica, o sea, la anamnesis y la exploración física van a jugar un papel muy importante porque de ahí podemos ir guiándonos si se trata, por ejemplo, una cardiopatía isquémica por los antecedentes personales, o bien cuando nosotros estemos preguntando la característica del dolor y guiarnos, pues si estamos hablando de un dolor desgarrante, pues ya ir pensando en una disección aórtica. Así que, pero no olvidarnos, lo primero que tenemos que hacer es descartar causas que pongan en peligro la vida del paciente, y ya de ahí posteriormente pues utilizar pruebas de provocación por isquemia, ecocardiograma, radiografía de tórax, ya para llegar a nuestro diagnóstico como tal. Pero primero pues sí sería descartar las causas que pongan en peligro la inestabilidad del paciente. Y de igual forma pues nos podemos apoyar, por ejemplo, con esta clasificación en donde se evalúa la anamnesis, electrocardiograma, la edad, factores de riesgo, troponina. Y aquí estamos hablando de un paciente que puede ser de alto riesgo y se amerita pues un tratamiento urgente o de bajo riesgo. Entonces, pues la actuación, tenemos que hacer el tiraje rápido, de igual forma de preferencia pues un electrocardiograma en menos de 10 minutos, y ya de ahí irnos a las pruebas diagnósticas, si es que pues, no está en peligro el paciente y si es que no hay signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Pues la hipotensión, arritmias, ausencia de pulso, disnea, cianosis, alteración de conciencia. Entonces, en ausencia de estos signos de alarma ya podremos iniciar con nuestras pruebas diagnósticas, por ejemplo, la analítica, marcadores cardíacos, una radiografía de tórax, etcétera. De igual forma, como mencioné, pues en la anamnesis es muy importante la característica del dolor torácico, porque como vimos, así podremos llegar al origen del dolor torácico. En caso de que sea isquémico, pues ya hemos dicho que era una sensación opresiva, retroesternal, pleurítico, pues que es punzante y que aumenta con la respiración, pericárdico, que se alivia al inclinarse hacia adelante, esofágico como una sensación de quemazón, una disección aórtica, pues un desgarrante, brusco, osteomuscular o psicógeno. Así que pues todos estos datos y estas características hacia dónde se llegaría, el tipo de dolor, si hay factores exacerbantes, pues podrían guiarnos pues cuál es el origen del dolor torácico. Entonces, el manejo del paciente, pues llega un paciente con dolor torácico, lo primero pues es nuestra historia clínica, la anamnesis y la exploración física. Tenemos que hacer nuestro electro, los primeros 10 minutos de preferencia, de igual forma si se puede realizar una radiografía del tórax. En anamnesis, pues obviamente vamos a preguntar los antecedentes personales, los antecedentes familiares, síntomas y las características del dolor, que esto es muy importante. Y ahí pues obviamente tendremos que preguntarnos si pone en riesgo la vida del paciente. Caso de que sí, pues ya son medidas urgentes. Pero si no, pues ahora sí podremos ir, si estamos hablando de causas no cardíacas o cardíacas. Si estamos hablando de causas no cardíacas, pues ya vimos cómo qué podría tratarse, ¿no? Causas gastroenterológicas, neumológicas, musculoesqueléticas, dermatológicas. Y todo esto pues vamos a llegar al diagnóstico pues obviamente con nuestras herramientas, ¿no? Y pues vamos a dar un tratamiento sintomático, y ahí vamos a derivar al especialista dependiendo de la patología que se trate.
Y si estamos hablando de causas cardíacas, pues obviamente tenemos que medir las troponina, las enzimas cardíacas y también pues la clasificación que les mencioné al principio. Y si hay una alta probabilidad de isquemia, o sea, si hay un alto riesgo, pues obviamente tenemos que hospitalizar. Y así es de bajo riesgo, pues nuestro paciente podremos considerar pues pruebas complementarias como PCR, resonancia magnética, pero pues ahí ya lo derivamos al cardiólogo, ¿no? Entonces, otra vez, pues llega paciente con dolor torácico, primero la apnanesis, sospecha de dolor coronario. En caso de que sí, pues aquí tenemos que medir las enzimas cardíacas, tomar un electro menos de 10 minutos. Y ya en caso de que sí, pues ya tendremos que hacer el protocolo pues de un síndrome coronario agudo, ¿no? Tratar pues la causa. Y ya de ahí, pues, si no, pues hay que preguntarnos, ¿se modifica con postura o aumenta con la palpación? En caso de que sí, pues podríamos estar hablando de un dolor osteomuscular. Y y si no se modifica con postura o aumenta la palpación, ahora nos preguntamos, ¿se modifica con la respiración o con movimientos del tórax? En caso de que sí, pues podremos estar hablando de un dolor pleurítico, así que nosotros pues podemos pedir una ecografía del tórax, también para ver si se trata de una pericarditis o una neumonía, y en caso de que sea súbito, pues estar pensando en un neumotórax o tromboembolio pulmonar, que son causas de dolor torácico tipo súbito. Y bueno, en caso de que no, pues también preguntarnos si el dolor es repentino, transifixiante. En caso de que sí, pues ya podríamos estar hablando de una disección aórtica, ¿no? Que es un dolor desgarrante. Así que pues aquí vamos a ver un radiografía del tórax y ya vamos a poder notar un ensanchamiento mediastínico. En caso de que no, pues hay que preguntarnos si es un dolor psicógeno. En caso de que sí, pues descausar la causa orgánica, ansiedad, depresión, etcétera. Y en caso de que sea un dolor urente, pues podremos estar hablando de un dolor esofágico. Y si no, pues ya descartar otras causas, pero así nos vamos viendo. Y esto pues no es en este orden, o sea, sino nosotros ir pensando cuáles son las posibles causas y sus características principales, que es de esto se trata. Y bueno, entonces el protocolo de actuación pues ya mencionamos, ¿no? Llega paciente con dolor torácico, la anamnesis, de preferencia de electro en menos de 10 minutos. Ante la sospecha de causa cardiológica, pues avisar a cardiología, toma de constantes, pulso, presión arterial, saturación, monitorizar el electro, preparar desfibrilador. Igual forma, en cuanto a la vía periférica, pues medir las enzimas cardíacas, si el dolor pues es de causa cardiológica, un hemograma, urea, creatinina, pruebas de función hepática, coagulación. Y pues de esta manera vamos a poder llevar pues un buen abordaje al dolor torácico. Y bueno, las vías críticas del paciente con dolor torácico, pues hay que tener tres puntos importantes. O sea, pues es identificar, clasificar y tratar por las enfermedades cardiopulmonares de alto riesgo, lo que quiere decir, pues, disección aórtica, cardiopatías isquémicas que pongan en peligro la vida del paciente. De igual forma, pues, en caso de que no, pues hay que identificar a los pacientes con bajo riesgo y que requieran observación. Y de esta manera puede reducir el uso excesivo de pruebas y hospitalizaciones innecesarias. Así que, y bueno, de esta manera pues vamos a tener un buen abordaje pues de un paciente con dolor torácico, tener en cuenta pues cuáles son las causas posibles de dolor torácico, obviamente identificar primero las enfermedades que pongan en peligro la vida del paciente y pues tener un buen abordaje, ¿no? La anamnesis, la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias que nos permitan detectar y saber cuál es la enfermedad pues subyacente que causa el dolor torácico. Así que pues esto es lo importante. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda pues pueden comentar. Nos vemos en otro video. Bye.